Capítulo 5. Descansar o seguir. Tormentesky 16 de noviembre. El camino de vuelta al barco 4:30 p.m. fue solo subir la colina que bloquea la vista al jardín, como lo vimos. Al menos 300 hebras soldados bloqueando el camino, con sus lanzas listas para atacarnos. Esperándonos en el borde del campo de pacificación. Esos malditos oficialmente nos habían atrapado. No podíamos ni desenfundar nuestras armas para intentar siquiera defendernos. Nos detuvimos en la cima de la colina al ver eso. Pero antes que alguien dijera nada, la tal Oli seguía caminando en el camino. Los soldados se veían sorprendidos de verla, bajando las armas. Y Oli solo seguía caminando, como si no los hubiera visto, o le interesara. Esa señora dijo después de todo, que con ella cerca, no nos haría nada. Dijo Ak algo nervioso. Como en un acto instintivo completamente de supervivencia. Todos nos pusimos al día detrás de ella. Los soldados estaban a punto de abalanzarse hacia nosotros cuando nos acercamos hacia Oli. Pero sin que Oli se detuviera o hiciera algo, el pasto en los bordes del camino, se elevó varios metros en el aire y se volvieron tan gruesos como los troncos de un árbol, haciendo que los soldados retrocedieran. Formando un pasillo, donde los soldados no nos harían nada. Bueno, sí. Porque al menos que haya transformado ese pasto en metal aún seríamos atacados. Pero, nada. Pasamos por el pasillo de 20 metros de pasto crecido y mutado. A solo 1 metro de Oli. Bien apegados los 6 entre sí. Dejando a los soldados atrás, yo miré de reojo hacia atrás para ver qué hacían esos soldados, pero no estaban confundidos. Solo se empezaron a dispersar. Como si no hubiera pasado nada. Y el pasillo de pasto mutado lentamente volvía a la normalidad. Definitivamente ser casi divinas está en la sangre de la familia Bloody. Además, el nivel de respeto que le tienen a esta chica es tal. Que no veo a ningún soldado quejarse ni nada ante lo que hizo Oli. Caminamos por varios minutos en silencio, con ella a la cabeza, siguiendo el camino de regreso. Por los nervios de tener a alguien que nos podría crujir desde abajo. Y sin siquiera mostrar señales de que lo haría, pero Ak fue el que se atrevió a hablar después de tanto tenso silencio. ¿Nos deja estar adelante, como para enseñarle el camino? Preguntó con cortesía Ak, como se estaba poniendo al día con ella. No sonando asustado. Pero años de trabajar con Bloody. Alguien con poderes diabólicos que sabrías que podía matarte sin ningún esfuerzo si le contestabas mal. Le dio a él una cara de póker perfecta para tratar con ponis así. Pero su respuesta fue hacer que saliera unas raíces del suelo y tomaran la pata quebrada de Ak y lo apretara y mantuviera quieto un rato. Lo tomaré. Como un no. Decía el adolorido, como al decir solo esas palabras, las raíces lo dejaron en paz y ella siguió adelante. Y ella, ni siquiera volteó ni nada. Solo seguía caminando cuando pasó eso. ¿Cómo predices a alguien que te puede atacar con la mente? Pensó algo asustada y nerviosa. ¿Acaso las plantas te dijeron de dónde venimos? Preguntó Ak con un tono aún tranquilo. Nada escéptico. Porque realmente, hemos visto de todo, como para no creer en algo así. Y lo dijo tan tranquilo a pesar de que estaba lagrimeando porque la raíz sí le apretó bien fuerte su garra. Ella por fin demostrando que era un ser vivo. Solo asintió. Sin siquiera vernos de reojo, aún con la cabeza hacia el frente. Después de eso, nadie dijo nada. El humor no estaba para eso. Porque es más que seguro que todas pensarían en quejarse de que tenemos a alguien así en nuestro barco, y maldecir a la madre de la actual sacerdotisa como un marinero podría, con todos los insultos conocidos en todos los mares. Pero, quejarse de la que te puede matar al controlar a las plantas solo con sus pensamientos, es estúpido. Además, parece que habla con las plantas y ellas le dijeron de dónde venimos. Ni susurrar esas cosas podemos hacer porque las plantas lo sabrían. Así que un voto de silencio tuvimos que hacer para evitar decir algo estúpido o irrespetuoso. Joder, ahora como extraño ser perseguida por los soldados de la sacerdotisa, que estar con esta chica nueva. Pensó con enojo. 18 de noviembre. Acercándonos al puente de regreso a Opeto un 10:32 am. Fue un viaje muy largo, y en silencio total.
Cuando nos tocó acampar, ella de la nada formaba un colchón hecha del mismo pasto un poco apartada de nosotros cuando lo hacía. Que modifico para que sean suave y no pique al tacto. Y cuando pasamos por el pueblo, fue más como si un criminal peligroso apareciera. Porque las cebras del pueblo se metieron a sus casas apenas nos vieron. Y los únicos que mostraron alguna forma de respeto hacia ella fueron unos soldados que se arrodillaron ante ella como pasaba ella por su lado. Oh. Y otra prueba de que tenemos a lo que creemos todos. La reencarnación pura de la madre naturaleza es que ella puede caminar sobre el agua. Sí. Caminar sobre la maldita agua, más precisamente, sobre el lago que estaba en el centro del pueblo. Aunque no porque sea tan divina. Hace trampa, porque además que es poco profundo ese lago, vi que aún las lianas, desde debajo del agua la seguían haciendo caminar sobre la superficie de esta. Pero aún así, ella ni se detuvo cuando se acercaba al lago. Fue caminando atravesando el lago, como si no fuera la gran cosa. Más razones para temer lo que ella podría hacer cuando estuviera de mal humor, en medio del mar. Porque si saca plantas de debajo del agua, ¿qué le detendría de atravesar nuestro barco con un árbol desde el fondo marino? O que incluso si tiene el poder de devolver a la vida las plantas, o sea, convertir de regreso la madera del barco en troncos de árboles. Y hacernos hundir. Las posibilidades de lo que esta chica podría ser eran muchas. Y simplemente es lo único que he estado pensando en todo el trayecto faltante. Y aunque por fin llegamos al puente, aún falta atravesarlo. Que por todos los cielos, son unas 5 a 6 horas más de caminata. Pero al menos llegaremos antes del anochecer, y podré dormir en una cama acolchada esta noche. Pero ahora después de todo este trayecto, ella se detuvo antes de siquiera tocar la piedra caliza del puente. Y eso sí que nos asustó, es la primera vez que se detiene en plena caminata. Porque sí. Asquerosamente como suena. Ella no se detenía ni para cuando tenía que hacer sus necesidades. Lo que era asqueroso. En fin, ninguno quería acercarse a ella para ver qué pasaba. Así que nos dedicamos a ver qué hacía. Y ella solo estaba medio arañado el suelo con ayuda de las lianas que le rodean las patas, pero muy poco, no con intención. Es como si solo estuviera pensando mientras se distrae haciendo eso. Pero pensando que, esa sería la pregunta. Entonces ella se elevó un poco gracias a las lianas que estaban debajo de ella y que le permitían moverse. Y las lianas empezaron a arrastrarse como serpientes a través del puente, como ella se sentó en esas lianas, como las lianas hacían el trabajo de moverla, pero claro está, las raíces están en el borde que conecta al puente, en la tierra. Pero como avanzaba ella sobre el puente, siendo llevada por las lianas bien rápido, como un pony corriendo, las raíces se hacían cada vez más gruesas, al igual que las lianas, para que puedan tolerar estar tan largas sin perder fortaleza. No nos dejaba pasar como lentamente las raíces empezaron a abarcar todo el borde del puente, se oía la piedra crujir bajo el peso de las lianas que se hicieron para este punto tan gruesas como troncos. Y solo avanzó que unos 100 metros antes que el puente colapsara, no por el peso en sí sino, porque las raíces habían destruido las conexiones que tenía el puente con la tierra, y esta colapsó toda la entrada del puente. Haciendo que las raíces cayeran al agua de mar, y cuando pasó eso, las raíces y todas las lianas se empezaron a marchitar y encoger con la misma rapidez con que la hizo crecer esta cebra. Hasta el punto en que las raíces ahora eran lianas marrones y secas tiradas en el puente, y dejando una brecha de 9 metros de entre el puente y la tierra. Y al final de las lianas, ¿dónde estaría ella? Ella estaba tirada en el suelo, sin moverse. Oh, que eso fue extraño. Eike y Flower nos ayudaron a llegar al resto de nosotras al puente. Como decidimos caminar con mucho cuidado hacia ella, por si solo se le había acabado su poder por un momento, y solo estaba recuperando energías para seguir. Aunque Ake estaba delante de nosotros. Más preocupado, que asustado de ella esta vez. Y al llegar cerca de ella, pues, seguía respirando, así que viva obviamente estaba. Pero, estaba con todas sus patas extendidas. Pero no intentaba siquiera levantarse. Fatiga de semidiosa tal vez. Como el médico dedicado que es. Se aproximó hacia ella todo preocupado y le tocó el cuello para medir sus latidos.
lo que hizo que Oli tuviera un escalofrío. Pero solo uno. Está normal. Y no respira pesadamente en señal de haber hecho algún esfuerzo. Decía extrañado Ak como esta vez ahora tocaba su pata delantera derecha para ver si estaba herida. Y él, extrañado, solo lo vi apretarlo y sacudir un poco su pata, que parecía de fideo con cómo se movía. Se notaba en su rostro lo confundido que estaba. Esto no es normal. Decía el confundido como seguía con sus demás patas, y hasta les daba pequeños peñiscos para ver si reaccionaba, pero nada. Que todas hacían lo mismo, no parecían siquiera ser de alguien con vida, pese a que Oli seguía respirando. Sus músculos no parecen estar para nada desarrollados. Decía él con preocupación como seguía toqueteando su cuerpo de Oli. Nada sexual, solo palpar. Pero el resto de su cuerpo sí está tonificado. Decía él como llegó ya a sus partes íntimas de Oli, y... los esfínteres están normal, decía él como tuvo que meter dedo, solo digo porque pensaba que como hacía sus necesidades de pie mientras caminaba. Era porque no tenía control de ellos. Explicaba Ak. Haciendo que Oli gimiera un poquito cuando metió su garra en ambos orificios. Ok. Ahora sabemos que solo es una cerda desubicada. Las plantas me ayudan a deshacerme de mis desechos. Por eso no me importa dónde tenga que hacer mis necesidades, decía por primera vez Oli, tenía un acento tribal bien marcado, y sonaba bien incómoda. Aunque eso último debió ser por lo que le acaba de hacer Ak. ¿Puedes hablar? Preguntó confundido Ak. Y la verdad, a todos nos tomó por sorpresa igualmente. Sí, lo hago, decía ella ya más calmada. ¿Y por qué no hablaste en todo el camino? Preguntó Ak. Porque no confío mucho en ustedes, decía ella con seriedad. ¿Y por qué nos hablas ahora? Preguntó Ak. Porque no puedo moverme, y lo menos que necesitaba era que alguien me tocara todo mi cuerpo de manera suave y gentil como un masaje, y me metiera las garras en mi delicada y sensible flor. Decía ella, intentando sonar enojada, pero era más como que le gusto y no lo quiere admitir. Lo siento por eso, pero, debes saber que no fue nada sexual lo que estaba haciendo, verás, soy el doctor de esta tripulación, y me preocupo de verdad porque alguien que se veía sano hace unos momentos, colapsó de repente y sus patas parecen no responder a nada. Se disculpaba Ak con calma. Doctor. ¿Es igual a un chamán no? Preguntó Oli, ya más calmada. Sí, y como estás despierta ¿me puedes decir qué exactamente es lo que tienes y cómo podemos ayudarte? Preguntó Ak con calma. No puedes. Solo las plantas lo pueden hacer. Decía ella con pesar. ¿Corres riesgo de morir si no estás en tierra? Preguntó preocupado Ak. No, al menos ya no. Decía ella no tan a gusto de comentar eso. Escucha, necesito saber qué te pasa para poder ayudarte, manteniéndome esas cosas en secreto al único que podría ayudarte solo hará que tu viaje sea más difícil, decía Ak todo serio. Sekora no dijo nada, pese a que también es buena con las pócimas de curación. Pero, todo lo que sabe, viene de conocimientos robados de este país. Así que si aquí no pudieron ayudarla, solo la medicina moderna tal vez pueda hacer algo por ella. Está bien. Yo nací a los 7 meses, de forma prematura, y azul. O al menos eso es lo que dijo mi madre, así que desde que nací, creo que nunca estuve sana, decía Oli con pesar. Pulmones nada desarrollados y exceso de dióxido de carbono en la sangre al nacer. Eso nunca es bueno, decía Ak muy preocupado. Sí. Las plantas me ayudaron a suplir muchas de las funciones que mi cuerpo no podía hacer por su cuenta, pero las únicas que no pudieron arreglar a largo plazo fueron mis patas, no las siento ni las puedo usar. Y algo más grave incluso que ya no importa que tantas plantas mutadas consuma. Es algo que ya está en mí y no se puede tratar, decía ella con pesar. ¿Qué es? Preguntó preocupado Ak. Mira mis ojos y lo verás por tu cuenta. Decía ella no tan a gusto de hablar sobre eso. Como Ak lo hizo. Y bueno, la curiosidad media morbosa me invadió y yo también quise dar un vistazo. Y cuando Ak apartó el pelo de la cara de Oli, lo vimos. Sus ojos estaban completamente blancos. Está ciega, decía Ak sintiéndose muy triste por Oli.
Sí, pero, las plantas me han ayudado a ver incluso más allá de lo que unos ojos podrían. Podría ver incluso lo que pasaba a más de 50 kilómetros a la redonda, porque con los años, la naturaleza y yo nos hicimos uno y me volví parte de ella, pero aquí. En esta roca sólida sin ninguna conexión a las plantas. Es la primera vez que realmente, no puedo ver, y me siento súper indefensa. Decía ella con pesar. ¿Y qué edad tenía tu madre cuando te dio a luz? Preguntó Ak todo serio. ¿Y eso qué tiene que ver con mi condición? Preguntó confundida Oli. Créeme, tiene mucho que ver, decía el todo serio. Ella. Tendría unos 51 años. Decía ella toda pensativa. Por todos los cielos. Eso es un total milagro. Dijo Ak sorprendido, dime tu madre. ¿Aún seguía como cada mes, estando en celo? Preguntó él todo serio. No, mi abuela dijo que tuvo que modificar muchas plantas y frutos para crear la pócima para devolverle la fertilidad a mi madre. Y que su interior vuelva a ser apto para tener hijos, dijo ella. Eso ya no es nada bueno. Y es más, es un milagro que siquiera estés con vida ahora, decía Ak todo serio. Porque, eso es más bien, un milagro, decía Secora. No, cuando una yegua ya no tiene más ciclos de calor, no solo significa que ya no puede tener hijos porque sí, es porque ya sus ovarios ya no tienen óvulos para ser fertilizados, y forzar a que los ovarios creen de la nada. Es algo muy arriesgado porque corre con el riesgo de que los óvulos sean imperfectos o incluso salgan dañados. Y eso pueda resultar en hijos que nazcan con genes defectuosos, y en este caso de ella, tal vez podrían ser que los nervios que le permiten controlar sus patas no se hayan desarrollado, y el nervio óptico tampoco. Aunque lo de hacer que el cuerpo cree un óvulo de la nada, eso sí ni los mejores médicos unicornios han podido hacer, y solo se mantiene como teoría de lo que podría pasar si algún día pasará, decía Ak. Porque, no pasó en realidad, decía Secora medio pensativa. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Ak confundido. Oli, ¿sabes quién es tu padre? Preguntó Secora, ignorando a Ak. No. En realidad, mi abuela dice que mi madre es mi padre al mismo tiempo. Lo que siempre considere raro, decía Oli muy confundida al recordar eso. Pero su cuerpo luce muy femenina para ser alguien que tenga ambos sexos, decía Ak todo pensativo. Porque si es una yegua completa, y el padre, es la misma naturaleza de alguna forma, que como dices, es casi imposible devolverle la fertilidad a una yegua de avanzada edad que terminó ya con su ciclo reproductivo, y las plantas no llegan al nivel para modificar el ADN de un mamífero. Por lo que sabemos, así que en teoría, las plantas solo tomaron ADN de terraria como base. Y de allí crearon un nuevo ser que podría ser híbrido de una planta y mamífero, o incluso, ella podría ser la primera planta pensante de la historia, dijo Secora. Eso la verdad, tiene sentido, decía todo sorprendido Ak. Eso es una locura, comentó Kari. Todos vimos el control que tiene sobre la naturaleza. Su control supera a la de su madre, su abuela, o incluso a la de cualquier unicornio. Como hace creer pasto y los transforma en árboles, y crea frutas de la nada. Yo digo que sí es posible, decía Secora. Además, estamos en una época en que vivimos una maldita invasión alienígena y que Bloody Mary tenía a un leviatán que con solo delegar su poder a 5 piratas normales, logró tumbar las más grandes potencias del mundo, y arrasar ejércitos completos y dragones. Así que yo digo que esto es posible, decía Ak igual de serio. Sí. No me gusta recordar eso. Y más porque yo fui una de esas 5 piratas. Pensó con mucho pesar, eso fueron tiempos oscuros. No entendí ni la mitad de lo que dijeron. Comentó Oli. Bueno, la cosa es que, solo podremos confirmarlo si un unicornio experto en genética la analiza, decía Ak. Yo conozco una, pero tendríamos que regresar a Questria, decía Secora. Pero no, que no podríamos volver a Questria, preguntó Flower. No podríamos volver a por recursos, y si todo salía mal a la hora de obtener recursos, decía Ak.
No quiero ir a que comprueben si esas cosas locas que dijeron sobre mí son ciertas, yo vine para ver si era cierto que el mundo está tan mal como comentan, y demostrar que nuestra raza es fuerte a pesar de estar aislada. Decía Oli toda seria. Sabes que si esta loca teoría es cierta, técnicamente demostraría que solo tú eres poderosa y no tu raza que precisamente, no fueron rivales para estas armas. Decía Kari como solo quitaba el seguro de su rifle. Son armas muy fuertes. Tantos valientes soldados muertos bajo su poder es muy triste. Pero por eso es que quiero demostrar que nosotros no somos tan fáciles de vencer, decía ella con determinación. Sabes que muchos de los enemigos a que nos enfrentaremos, muchos son grifos o pegasos, e incluso, hasta podríamos tener enfrentamientos en medio del mar, donde técnicamente tus poderes rayarían en la total inutilidad. Comentó Kari. Pero él es un grifo. Y tienen ustedes a una Pegaso en el grupo. Y no estaban volando cuando vinieron a mi hogar. Comentaba Oli. Porque no estábamos en condiciones para hacerlo, pero no necesariamente ellos estarán pisando tierra firme como nosotros todo el rato, y si lo están, es porque estarían descansado, o durmiendo, decía Ak. Y no estarías demostrando que eres poderosa si los atacas cuando ellos no pueden defenderse cuando duermen, solo que sabes atacar en sigilo y a traición, comentaba Kari. Pero eso hacen ustedes los de su clase, atacan siempre a traición, se aprovechan de todos y los usan para su beneficio, comentaba Oli con desprecio. Yo seré la primera en decir que no estás tan equivocada en lo que dices sobre nosotras. Bueno, con excepción de Ak y Armory, ellos no han tomado nunca una vida, pero, ahora mismo, usaremos eso en contra de los que arruinaron este mundo, y así salvar vidas inocentes, porque a veces para vencer a tipos tan despreciables, tienes que haber sido uno antes para entender cómo atacarlos. Decía Kari toda seria. Es cierto. Muy cierto. Pensaba eso como ella asentía, y para hacer eso, es que han cambiado, y ya son buenos ponis que quieren usar lo aprendido en su pasado para ayudar a otros, comentó Ak. Y si hay oportunidad de usar las palabras para no tomar más vidas. Se hará, comentaba Armory. Así que no estás con una panda de maníacos, estás con verdaderos libertadores que van a salvar el mundo, cueste lo que cueste, decía Kari con determinación. Ahora, ¿qué piensas de nosotros ahora? Preguntó Ak. Que lo creeré cuando lo vea. Decía Oli algo sería, ahora. ¿Me pueden llevar y ya dejar este maldito puente? Preguntó ella. Claro. No hay problema, decía Ak ya más animado como él la iba a cargar. Ey, ¿y por qué tú lo vas a cargar? No lo podríamos hacer nosotros. Preguntó Kari, toda preocupada por Ak, porque él aún sigue con su pata mala. Claro. Aunque Shanti y Sekora están aún cargando muchas cosas, Armory y Flower usan unas armaduras metálicas que no serán muy cómodas al tacto, y ustedes dos no pueden cargar cosas pesadas por sus heridas, decía él al señalarme a mí y a Kari. Allí tiene un buen punto, decía Sekora. Y aún puedo caminar. Cojeando, pero puedo caminar, decía él como cargaba con cuidado a Oli, y la ponía en su espalda. De manera que esté recta sobre él, con su cabeza recostada sobre los hombros de Ak. Ahora vámonos de una vez, que perdemos luz solar, decía Kari con prisas. Como solo continuamos. Me gustaría haber dicho algo. Pero Kari ya lo dijo por mí. 7 horas después. 5:52 p.m. Opetoun atravesamos el puente sin problemas. No le dijimos que ya estábamos en tierra firme otra vez cuando llegamos a la isla. No porque seamos malos. Sino, porque lo tendría que dejar sus raíces de nuevo cuando tengamos que subir al barco. Este puente tiene muchos desniveles, comentó Oli cuando llegamos a los cráteres que se había convertido la ciudad de Opetoun. La verdad es que hace 2 horas llegamos a la isla de Opetoun, y estamos a punto de llegar ya a nuestro barco, comentaba Ak algo nervioso por no haberle dicho nada. Pero podrían haber dicho algo, quiero al menos caminar por última vez antes de subirme a su barco, se quejó medio enojada Oli. No creo que puedas hallar plantas en esta tierra, decía Sekora con pesar, como veíamos este páramo lleno de cenizas causadas por los disparos de plasma contra la ciudad, que formaron los cráteres.
Tonterías, el único sitio donde no encontrar vida vegetal, es sobre arena o roca, decía ella como se intentaba bajar de Ak, moviéndose como un gusano. Bien. Veamos si encuentras algo, decía Ak no con muchos ánimos como la bajó de él. Estuvo en el suelo tirada, sin que nada pasara por varios segundos. Hasta que habló de nuevo. Esto no es tierra, es ceniza. Y arena cristalizada, decía Oli con pesar, y lo es. Casi todo en este lugar. Decía ella con pesar. ¿Lo ves todo? Preguntó Ak. Sí, aunque no sienta vida debajo de mí o alrededor mío, puedo sentir que hay vida en el resto de la isla, hermosos árboles selváticos. Pero está demasiado lejos como para que sus raíces puedan llegar hasta mí para ayudarme. Decía ella desanimada. ¿Quieres que te cargue de nuevo? Preguntó Ak. Sí, por favor, decía ella con pesar como Ak la volvió a penar sobre su espalda. ¿Qué pasó aquí exactamente? ¿Cómo para dañar tanta buena tierra fértil? Preguntó Oli. La amenaza extraterrestre, eso pasó. Decía Kari toda seria. Mintiendo muy bien. Porque la verdad era que nosotros habíamos sido. Al secuestrar una nave alienígena y destruir toda la ciudad llena de piratas de Bloody. Aunque como esa nave fue nuestro, pagó para comprar nuestra libertad a los Egestes. Es la única razón de por qué no estamos viajando en una nave alienígena gigantesca en estos momentos. Esto es mucho peor que cualquier incendio, dijo con gran tristeza Oli, hasta la vi lagrimear. No te preocupes. Los que murieron aquí fueron piratas despreciables cuando pasó todo esto, decía Ak como para reconfortarla. Y lo que me importa es que lo que sea que usaron esos seres, hicieron infértil una parte de la isla. Y la naturaleza tardará en restaurarla varios años, decía ella con pesar. Ok. Ahora vemos que te importa más la naturaleza que la vida de otros no cebras, ya captamos eso. Entonces solo seguimos avanzando por la zona llena de cráteres. Hasta por fin, llegar a lo que queda de nuestros muelles. Y a nuestro barco. Ya era hora de que llegaran, chicas, decía Emma que nos saludaba desde el frente del barco. Y ¿tenemos la patrocinadora para nuestra aventura, o no? Preguntó Mig, como estaba en la parte central del barco y empezó a bajarnos un tablón para ayudarnos a subir a la nave. Sí, pero con una condición: traer a la hija de la sacerdotisa con nosotros, decía Kari. ¿Otra yegua más? Preguntó Géminis toda sorprendida. ¡Qué mal! Más competencia, decía la grifo Jimmy, quejándose al respecto. Como ambas salían desde debajo de cubierta. No lo digas en voz alta, tonta, decía Gertrudis como vino por detrás, y le dio una palmada en la nuca a Jimmy. ¿Qué competencia? Preguntó Oli como estábamos subiendo al barco. Ninguna, solo si crees que tener alguna oportunidad con Ak, ya estando casado, es una competencia, decía medio irritada Secora. Lo mismo digo. ¿Son como se dice las putas de la tripulación? Preguntó Oli. ¿A quién le dices puta? Decía con enfado Gertrudis como vino volando hacia nosotros. Pero Ak levantó una pata para detenerla. La pata lastimada. No empiecen una pelea. Y más con ella, es la hija de la sacerdotisa, y no le debemos tocar ni un pelo, decía Ak todo serio. Una hija de una maldita noble. ¡Qué horror!, se quejaba Géminis como se cruzaba de brazos. Lo que menos necesitábamos es alguien de la nobleza en este barco, decía Mick toda seria. Sí, miren cómo ni sube por su cuenta al barco, decía con algo de desprecio Emma hacia Oli. Escuchen, ella es muy poderosa en tierra, y nos ayudará en tierra, pero la única razón de por qué no sube al barco y tal vez les haga algo por hablarle así, es porque ella es una discapacitada, es ciega y no puede caminar en cualquier superficie que no sea tierra, decía Kari al señalarla. Resoplido, lo creeré cuando lo vea, decía Emma no muy convencida. Yo lo creo y eso solo me hace gustarme mucho menos su presencia, comentaba Mick. Las tres grifos no contestaron de vuelta. Está bien. Mientras no toque a Ak, por mí está bien, decía Jimmy, la que sí, era la más puta de las tres grifos. Entonces Géminis le volvió a dar una palmada en la nuca a Jimmy. ¿Qué parte que no se puede mover por su cuenta no entendiste?, decía ella con fastidio. Ya ahora sí entendí, decía Jimmy algo adolorida como se sobaba la cabeza.
Muy bien chicas, tuvimos una enorme odisea, y como ven, no estamos precisamente bien, así que, nos vamos a descansar, y ya mañana hablamos. Decía Kari como hacía señas para que se dispersen, como nos habían rodeados ellas. Está bien. Pero, que Chanti cocine, comer comida caliente durante tanto tiempo lo extrañé en todo el tiempo que te fuiste, dijo Géminis como miraba a Chanti. Sí, fue comer pescado crudo el tiempo en que estuviste fuera, se quejó Gertrudis. Ok. Supongo que podría ser algo, decía Chanti con una sonrisa, me alegro que aprecien por fin mi comida, como ahora ella iba a bajar abajo a la cocina. Tu comida era rica. Nos quejábamos de que le dabas mejores cosas a Ak, decía Géminis como las tres grifos la seguían. Y bien, ¿nos quedamos aquí, o empezamos nuestro viaje a algún lado? Preguntó Emma a mí. Yo di un pisotón suave en el suelo, indicando que mejor nos quedábamos. Nos quedamos entonces, decía Emma, como se iba a recoger el tablón que usamos para bordar. Porque la verdad, necesitamos un merecido descanso. Espera, ¿no van a ir a por suministros? Preguntó Oli sorprendida. Oli, estamos mal heridos y cansados, déjanos descansar esta noche, y ya mañana en la mañana seguimos, decía Ak como bostezaba para reafirmar lo que dijo. Y cuando hizo me dio ganas de bostezar. Pero con mi hocico con un tipo de bozal, para no mover mi mandíbula rota, no me dejó. Bien. Pero alguien tiene que llevarme a hacer mis necesidades cuando tenga que, ya que no hay plantas que me limpien por mí, decía Oli. Ok. Dijo Ak. Como ahorita. Me he estado aguantando toda la tarde y siento que mi vejiga va a explotar, decía ella toda seria. Ok, ya voy, decía Ak como fue hacia abajo a los baños. Yo me voy a ver a mis pequeños, decía Kari con calma como se fue a la guardería. Oh, yo me voy rápido a dejar esto en almacén para ir con los bebés, decía emocionada Armori como se fue adentrando en la nave. Yo. Como que quiero ver a mi hijo un ratito antes de cambiarme, decía Flower como fue a la guardería con Kari. Dejándome a mí, sola con Mick, como Emma estaba dejando a un lado el tablón de madera. Esa cebra. Su aura es muy extraña. ¿Estás segura que es de confianza? Preguntó Mick, como siempre en su acento místico extraño. Yo solo asentí. Está bien. Pero aún así no apartaré mi vista de ella, decía Mick no confiando mucho la verdad como se retiraba. Y yo. Yo solo suspiré. Lo que en mi caso es dar un resoplido como si fuera un silbido. Entonces me fui al lado del barco que da al mar. Y me lo quedé viendo, como el sol bajaba en el horizonte. Eso me calma y me relaja. Para superar todo el estrés que fue este viaje. El mar después de todo. Es mi lugar feliz. Pienso eso como sonríe levemente pese al bozal de vendas en su hocico. La mañana siguiente. 7:20 am en la zona central del barco. Les indiqué a todas para que subieran arriba para tener una reunión sobre qué hacer ahora. Como ya había conseguido una pequeña pizarra y unas tizas, que era de la guardería, para poder comunicarme lo que haremos ahora. Es muy temprano, ¿no se supone que podríamos descansar una vez llegados al barco? Preguntó Flower notándose con legañas aún en sus ojos y se los frotaba para quitárselos. Yo solo asentí como empecé a escribir en la pizarra mi respuesta. Descansaremos después de recoger los suministros de las cebras el día de hoy, por al menos un mes, antes de ir al Reino Grifo y ver qué pasa en los muelles controlados por los piratas de Bloody. No, claro que no se supone que apenas les demos los suministros, ustedes van a ir a salvar al mundo, ese fue el trato. Se quejaba Oli, que estaba encima de Ak. Pero no sonaba media gruñona y desconfiada como ayer. Sonaba más bien como si estuviera algo distraída. Chica, nuestra capitana y nuestro médico están heridos, al menos espera a que sanen, se quejaba Kari. Lo siento, pero ese fue el trato, además, tienen a más gente bajo su mando, que vayan ellos a hacer la misión esa de ver esos muelles del Reino Grifo, decía ella, aún sonando como si estuviera media nerviosa. No puedes mentirle a tu abuela sobre lo que haremos. Solo esta vez, suplicaba Chanti. No, no lo haré, y no hay nada que me digan que me hagan cambiar la idea, decía ella como quería cruzar los brazos, pero no podía obviamente.
Yo la miré con enfado nada más. Entonces. ¿Qué haremos, Esquí? Preguntó Cari a mí. Yo entonces solo me puse a pensar un poco. Como los miraba a todas. Esperando qué iba a pasar a continuación. Pero mi mirada entonces se fijó en el trío de grifos. Gemi estaba igual que Floer, toda somnolienta como se frotaba los ojos, Gertrudis estaba a su lado con cara de aburrida y Géminis estaba al lado de ella, pero mirando con disgusto a Oli. Tal vez si podemos hacer algo, y descansar. Bueno yo, Eiki y Cari podamos descansar al menos, entonces borro lo que tenía escrito y me pongo a escribir en la pizarra nuevamente. Podemos mandar a Géminis y Gertrudis al Reino Grifo a que nos hagan trabajo de espionaje, mientras nosotros estamos a una distancia segura de los puertos grifos. Esa sí es una buena idea, Esquí, ellas no resaltarían nada en esa región, decía Cari. Sí, pero es una zona controlada por los piratas de Blood y toda la costa, seguro no dejarán que 3 grifos desconocidas paseen libremente por esos puertos, decía Ak todo preocupado. No te preocupes por ello, nosotras sí podemos con eso, decía toda tranquila Géminis. Sí, antes de ser capturadas y enviadas a los calabozos, nosotros sacábamos la información de 3 maneras diferentes. Decía Géminis toda sonriente como apretaba los nudillos de sus garras. Yo seducía a los chicos. Decía Gemi con una sonrisa. Yo les rompía los dientes si no hablaban. Decía Géminis igual sonriente. Y yo les robaba sin que se dieran cuenta las cosas con estas garras mágicas. Decía Gertrudis mostrando sus garras y las movía con gracia. Y si eran tan buenas, ¿por qué las atraparon? Preguntó Oli, toda dudosa de sus habilidades. Por ella, decía Gertrudis toda seria como señalaba a Gemi. Me emocioné de más en la cama con un comandante del ahora extinto ejército grifo, y medio que confesé que era una espía, fui capturada. Y aunque me rescataron tiempo después, y aunque no confesé nada de lo que sabía a pesar de que me golpearon para intentar sacarme información, ese error fue suficiente para Bloody, para castigarme con mandarme al calabozo, decía ella con tristeza al recordar eso. ¿Y ustedes por qué fueron castigadas? Preguntó Oli confundida. Porque nos opusimos a eso, y quisimos rescatar a nuestra hermana de ese castigo, pero, nos descubrieron y fuimos encarceladas con ella, decía Géminis no tan a gusto de recordar eso. Mientras decía eso, yo borré y escribí en la pizarra. ¿Ustedes son hermanas? Bien sorprendida de eso. Sí, yo soy la mayor, Gertrudis es la del medio y Gemi es la menor, decía Géminis. ¿Y cómo es que ustedes terminaron trabajando para ese monstruo que fue Bloody Mary? Preguntó Oli. Fue de trabajar estafando ricachones en la ciudad costera de Alax, que unos piratas leales a Bloody nos descubrieron y nos convencieron de trabajar para ella, ya sabes, con la recompensa de ser pagadas por el triple de dinero que lográbamos por una estafa o chantaje normal, y claro está, no ser parte de los que estuvieran en contra de una potencia dictadora, era también algo que tomábamos en cuenta, decía Gertrudis toda seria. Debió ser un gran amante ese comandante grifo si te hizo confesar, decía Emma toda pensativa. El mejor, decía Gemi levemente excitada, como hasta babeaba al recordar eso, pero sí, podemos ser las espías, no habrá problema en eso, decía Géminis toda tranquila. Yo sonreí. Como escribí en la pizarra mi respuesta, ok, partiremos ahora mismo el puerto más cercano de las cebras para obtener los suministros, luego de allí nos acercaremos lo más posible a las costas del Reino Grifo, y las esperaremos allí. ¿Ahora eso es todo? Preguntó Flower toda somnolienta. Yo solo asentí. Bien. Decía ella como bosteza y se iba caminando de regreso a los camarotes. Como el resto se dispersaba. Es aceptable el plan, la verdad, decía Oli toda satisfecha. Chica. No tienes idea cómo tengo pena por ti y te odio al mismo tiempo. Pensó ella medio enojada. 21 de noviembre en camino a las costas del Reino Grifo 10:23 p.m. se la ve a ella como mantenía en curso la nave, con su magia al timón de la nave fue interesante cuando nos dieron los suministros. Oli les avisó desde las ventanas de la guardería a los guardias locales que nosotros éramos a los que deberían entregarnos los suministros no queriendo que le vieran en su estado.
Suerte que los soldados del reino Zebra no nos dijeron nada y solo se resignaron a entregarnos suficiente agua y comida para 2 meses más. Y de allí ya empezó nuestro viaje a la costa oeste del reino Grifo, que era corto. Ya para la mañana siguiente ya estaríamos en sus proximidades. Pero ahora lo que me preocupa es Oli, que se está comportando de una manera muy extraña. Más cariñosa con Aki todavía. Ak me cuenta que con solo ayudarle a ir al baño y limpiarla, ella se excita con facilidad, teniendo hasta orgasmos con solo tocarle allí abajo. Lo que él me dice que no es para nada sexual. Lo jura por su vida. Y yo le creo. Y lo más raro de todo esto es que ni siquiera ella está en celo como para explicar su hipersensibilidad. Parece que las frutas que consumía mantenía sus hormonas bajo control. Y como no sabemos qué tanto están cambiantes sus hormonas, Sekora y Ak no saben qué darle para mantenerla estable. Y como no corre riesgo su vida, volviéndose esto más que solo una molestia, no se le hará mucho caso. Por mi bien, porque después de todo, ¿qué hay que temer de una yegua que no se puede mover? Jeje. Peor son todas las demás después de todo. Ya están subidas las velas y ya el ancla tocó fondo, decía Emma como venía a avisarme. Yo asentí agradecida como soltaba el timón y me iba de regreso a los camarotes a dormir. Ya se hacía tarde después de todo. Y quiero descansar, no navegar toda la noche. Aún estando tan cerca del reino Grifo juzgando las estrellas. Pensaba eso como miraba al cielo nocturno sin una nube en el cielo. Suspiro, solo una semana más y ya me quitan las vendas para poder hablar y dejar de tomar jugo de carne. Piensa eso como empieza a bajar las escaleras para ir a los camarotes, que estaba 2 pisos por debajo de la nave. Era una gran habitación repleta de camas, con taquillas al frente de ellas, donde se guardan los objetos personales de cada una. Solo las 3 hermanas Grifos están durmiendo temprano. Al resto las vi estando aún en la guardería, o en la cocina conversando. Pero no estaba señal de Ak en la cama de tamaño matrimonial. La única cama así en todo este lugar. Qué raro. Él mayormente se acuesta temprano. De seguro ha llevado a Oli al baño antes de dormir. Bueno, ya vendrá él. Piensa eso como bosteza y se acuesta en la cama. Esa misma noche más tarde estoy escuchando unos pocos gemidos apagados. Muy cerca de mí. Eso sí es común aquí, muchas aquí lo hacen mientras ven a Ak dormir. Pero la yegua que lo hacía muy cerca de nosotros. Tan cerca que fastidiaba moviendo la cama, y me hizo despertarme. Yo estaba durmiendo en un lado de la cama, como Ak dormía y me daba un pequeño abrazo con una de sus garras, como dormía de lado. Aunque últimamente se sumó un polizón, que era Oli. Yo aparto el brazo de Ak a un lado y me siento en la cama para ver que justo al lado de Ak, Oli estaba frotándose contra Ak, y de alguna manera, lograba excitarse con ello. Yo no podía gritar, aun con el hocico vendado. Así que hice lo más lógico que podía hacer en un momento así. La moví con mi magia y la puse en el suelo. Con ella quejándose en el proceso, pero la ignoré. Joder. Ya tenemos suficientes putas calentonas en este puto barco. Pensó con enojo como volvió a dormir. Y este capítulo fue más tranquilito. Contenido científico algo pesado, lo sé. Pero hubo algo de desarrollo de personajes. Aprendieron algo nuevo sobre la vida, ustedes mis lectores. Pero se espera más cosas interesantes para la siguiente. Un poco más de acción. Porque ahora vamos al reino Grifo. Yay. No se olviden de comentar, jeje.